Ahora vamos a hallar la mediana del ejercicio. Entonces, la mediana por fórmula general quiere decir el total de datos entre 2. Es decir, para este ejercicio sería 34 datos que yo tengo entre 2. La mediana vendría siendo el número 17. Pero ¿qué me quiere decir a mí ese número 17? Cuando yo leo la mediana, estoy hablando del dato que ocupa la posición central de todos los datos organizados. Es decir, que si yo tengo el dato número 1, el dato número 2, 3, 4 y 5, ¿cuál es el dato que está en el centro? El dato número 3. ¿Por qué? Porque yo tengo dos datos de este lado y tengo equitativamente dos lados de este. Quiere decir que el dato central vendría siendo el dato que ocupe la posición número 3. Como los dedos de la mano. Yo tengo 5 dedos de la mano. El dedo corazón siempre va a ser el dedo del medio. A esto se refiere la mediana, a la posición número 17. Es decir, que si el dato número 1 corresponde a 15 años y el dato número 2 corresponde a 17 años y el dato número 3 a 19, el 4 a 20 y el 5 a 21. Quiere decir que como el dato central es el dato número 3, la mediana vendría siendo 19. Entonces, la misma lógica la vamos a aplicar a nuestro ejercicio. Entonces, ya sabemos que tengo que buscar el dato número 17. ¿Dónde encuentro yo el dato número 17? Lo encuentro en mi frecuencia acumulada. Entonces, en la primera frecuencia van los datos desde el 1 hasta el 4, que corresponden a los datos del primer intervalo. Ahora, aquí van los datos desde el 5 hasta la posición número 13, que corresponden a todos los datos que están en este rango. Y aquí van los datos que están entre el 14 y el 19. Es decir, que en este rango de acá entra el número 17. Ahora, cuando yo ya tengo claro mi rango, ya yo procedo a aplicar la fórmula para datos agrupados de la mediana. ¿Qué me dice esta fórmula? La fórmula me dice que en un primer lugar yo tengo que colocar el valor del límite inferior del intervalo de la mediana. Entonces, vamos a dar en insertar ecuación para que sea mejor y voy a colocar ¿cuál es el valor inferior de mi intervalo? El 27. Yo coloco 27 más, y ahora voy a hacer una fracción. 27 más, ingreso la fracción, y en la parte superior de esa fracción va a ir la cantidad de datos entre 2, es decir, 34 entre 2, 17, menos la frecuencia acumulada anterior. Ojo que es la frecuencia acumulada anterior, por eso colocamos aquí un menos i. Y de aquí estamos hablando de la F mayúscula. Entonces yo me voy a la frecuencia acumulada anterior a mi intervalo. Entonces, como la frecuencia de este intervalo es 19, la anterior es el 13. Sobre mi frecuencia absoluta, es decir, que aquí ya no estoy teniendo en cuenta la acumulada, sino la cantidad de datos que se encuentran en el intervalo de la mediana. ¿Y cuántos datos hay entre 27 y 33? Tenemos aquí que hay 6 datos. Lo dividimos entre 6. Y esa parte la vamos a multiplicar. Este resultado de esta división se multiplica por la amplitud del intervalo, que ya lo hemos dicho en otros ejercicios, en los videos anteriores, que es 6. Porque si yo resto el límite superior con el límite inferior, 21 menos 15 me da 6. Y si yo resto cada marca de clase con su anterior, también me va a dar 6. Listo. Entonces, esta es la fórmula que yo voy a aplicar. Bien. Entonces, podemos hacerlo 27 más, meto entre paréntesis, 17 menos 13 es 4, entre 6. O podemos hacer esta parte primero. 4 entre 6. Colocamos entre paréntesis. 4 entre 6 por 6 me da esto. Y no hace falta sumar el 27.
27 más 4, lo pueden hacer en una calculadora y van a comprobar que es 31. Tocamos. La mediana del ejercicio es de 31. ¿Qué significa esto? Que el 50% de los datos o la mayoría de los datos se encuentra ubicado en 31 años y la mediana por lo general suele corresponder al mismo valor del promedio como aquí o ser un valor muy similar. Ambas medidas se conocen como medidas de tendencia central.